Bienvenidos, bienvenidas. En esta sesión vamos a conocer sobre Azure Front Door, este balanceador, este equilibrador de carga de capa 7 que tenemos disponible de manera global en Microsoft Azure. Bien, vamos a comenzar diciendo que Azure Front Door es una red de entrega de aplicaciones que lo podemos consumir como servicio y que ofrece diversas funcionalidades de equilibrio de carga a nivel capa 7. Es importante mencionar, ya vamos a ver cómo, que proporciona aceleración de sitios dinámicos, junto con un equilibrio de carga global con conmutación por error casi en tiempo real. Es un servicio altamente disponible, no está asociado a ninguna zona de Azure, es un servicio realmente disponible en forma global y completamente administrado por Microsoft Azure. Como ya hemos dicho, funciona a nivel capa 7 o capa HTTP/HTTPS y usa el protocolo de difusión por proximidad con división TCP y la red global de Microsoft Azure para mejorar la conectividad global. ¿Qué significa esto? Básicamente que vamos a poder utilizar Frontdoor para llegar a nuestros endpoints o nuestros backends de la manera más eficiente posible. Cuando un cliente haga una solicitud y esa solicitud pase a través de Frontdoor, Frontdoor se va a encargar, salvo que existan reglas en el medio que indiquen que tiene que haber otro comportamiento, se va a encargar de que llegue al mejor backend posible, al que lo atienda más rápido, al que tenga menor latencia, etc. Según la selección del método de enrutamiento en la configuración, justamente Frontdoor puede asegurarse que las solicitudes del cliente al backend sean las más rápidas y las mejores disponibles. Hay algunos conceptos importantes que tenemos que revisar para entender Azure Frontdoor. Por un lado es el concepto de frontends barra domains, que básicamente es la pieza de entrada de nuestro Frontdoor. Para que un cliente pueda llegar al extremo que está buscando, al backend que está buscando, tiene que pasar por un frontend. Y ese frontend es gestionado, administrado por Azure Frontdoor. Por default es la URL que van a utilizar para acceder a los servicios que estamos equilibrando. Esta URL puede ser también un dominio personalizado, no necesariamente un .azurefd.net. Pero por default es una URL .azurefd.net y tengan en cuenta que este es el nombre de mi frontdoor, por lo cual tiene que ser único en toda la infraestructura de Azure. Por otro lado existe el concepto de backend pools. Un backend pool es una agrupación lógica de backends o de endpoints, como también van a escuchar que lo vamos a estar llamando en varios momentos de las grabaciones de estas lecciones del diplomado de Azure Fundamentals. Básicamente, un backend pool recibe en tráfico similar para las aplicaciones y define cómo se deben evaluar los diferentes backends, es decir, las instancias que están dentro del backend pool, a través de sondeos de estado y cómo se produce el equilibrio de carga entre ellos. Para aclarar, el backend pool es una agrupación lógica. Dentro del backend pool tenemos diferentes backends. Cada backend es una instancia de nuestra aplicación. Cada backend es una instancia en una región específica. Ahora bien, yo puedo tener contenido en un backend pool, múltiples backends de diferentes regiones, que no necesariamente tienen que ser de Azure. Ahora lo vamos a conocer a eso. Y cada backend va a definir cómo se va a producir el equilibrio de carga entre cada uno de ellos dentro del backend pool. Ya casi estamos hablando de backends, que es justamente el próximo ítem. El backend, como dijimos, es igual a la instancia de implementación de una aplicación. También lo vamos a llamar endpoint o instancia. Y tenemos compatibilidad con backends de Azure, pero también que no son de Azure. Podemos tener backends externos a Azure, que no estén alojados en Azure. Por último, tenemos un cuarto concepto, que es el de Routing Rules.
que básicamente son reglas de enrutamiento concretas que se aplicarán a una solicitud del cliente para determinar cómo va a ser atendido por el backend, o inclusive si debe ser atendido por el backend o tiene que sufrir un redirect, no necesariamente un forward. Estos cuatro conceptos de Azure Front son elementales. El concepto de frontend barra domains, el concepto de backend pools, el concepto de backends y el concepto de routing rules. Y más adelante vamos a conocer cómo configurarlo desde cero. Vamos a recorrer algunas características principales que ya hemos dicho, pero vamos a repasarlas para dejarlas bien en claro. Por un lado, como característica fundamental de Azure Front es que admite la aceleración de sitios dinámicos, conocido como DSA, Dynamic Site Acceleration. Por otro lado, habilita la descarga de TLS, SSL y TLS de un extremo a otro. Gestión completa. Es compatible con Web Application Firewall o Firewall de aplicaciones web. Permite configurar afinidad de sesión basada en cookies, es decir, si un cliente logra comunicarse, logra establecer una comunicación con un backend, puedo configurar la afinidad para que ese cliente, mientras ese backend esté disponible, siga comunicándose con ese backend, independientemente de cualquier otra condición. Por ejemplo, si cambio la latencia, si tengo un mejor backend para poder presentarle, etc. Nos permite enrutamiento basado en la ruta de dirección URL. Nos brinda la posibilidad de tener certificados gratuitos o certificados administrados a través de Frontdoor para mis dominios personalizados, o también cargar los míos, por supuesto, cargar los que tengan en la solución, y permite la administración de múltiples dominios, múltiples frontends de Frontdoor. Existen 4 métodos de enrutamiento principales en Azure Frontdoor. Método de enrutamiento por latencia, por prioridad, ponderado y afinidad de sesión, que también determina un método de enrutamiento finalmente, porque si cambian, como dijimos antes, si cambian las condiciones, por lo cual ya me conviene comunicarme con otro backend y no con el que estaba haciéndolo, si tengo afinidad de sesión, finalmente eso va a determinar un método de enrutamiento. Cuando hablamos del método de enrutamiento basado en la latencia, significa que se puede garantizar que las solicitudes que se envían a los backend, a las instancias de los backend pools, básicamente, son las de menor latencia aceptable dentro de un intervalo específicamente seteado. Básicamente las solicitudes de usuarios se envían al conjunto de servidores de backend más cercano con respecto a la latencia de red. Cuando estamos hablando de prioridad, estamos diciendo que se pueden asignar prioridades que configura el usuario, que configuro yo como administrador, para los diferentes backend, para cada instancia de backend. Y esto determina finalmente la prioridad dentro de un backend pool de los backend que tengo dentro. Por ejemplo, puedo proporcionar copias de seguridad en caso de que el backend principal no esté disponible. Bueno, va al siguiente con mayor prioridad. Cuando hablamos de método de enrutamiento ponderado, significa que podemos asignar pesos a los diferentes backends. Es decir, no solamente darles prioridad, sino también un peso de probabilidad. Va a determinar la probabilidad cuando se desee distribuir el tráfico entre conjuntos de backend. Puedo determinar ese peso de manera uniforme o según coeficientes de peso. Si lo determino de manera uniforme, la probabilidad es la misma para todos. Y por último, como ya hemos dicho, tengo afinidad de sesión. Puedo configurar afinidad de sesión para que los hosts de frontend o dominios sigan enviando las solicitudes de tráfico al mismo backend, siempre y cuando la sesión del usuario todavía esté activa y la instancia de backend, por supuesto, aparezca como correcta, como saludable en los sondeos de estado de mantenimiento. Estos métodos de enrutamiento responden a un flujo de decisión en Azure Front. El flujo de decisión es el siguiente. Primero, Frontend determina si los servidores de backend están disponibles. Es decir, todos los backend de mis backend pools están disponibles, están sanos, están habilitados. Bueno,
Básicamente ahí ya tenemos el primer flujo de decisión. De los que estén disponibles, de los que estén saludables, va a ir al siguiente paso del flujo de decisión. El segundo paso es la prioridad. Puntualmente, la prioridad la determina quien administra la solución y es elegida en la configuración de cada uno de los backends. Que recuerden que los backends son instancias. Hacemos mucho hincapié en esto porque veníamos de otros servicios en Azure donde backend se refería a un backend pool directamente. No, acá existe el backend pool y el backend, que son las instancias específicas de mi aplicación. Por lo cual, la prioridad la elijo para cada uno de mis backends. Puedo identificar backends principales y de copias de seguridad o alternativos, en el caso de que el principal no esté disponible. Una vez que se determinó el flujo de decisión entre todos los backends que tienen mayor prioridad o que tienen la misma prioridad, vamos a analizar la señal de latencia, que está basada en el sondeo de estado. Es una latencia expresada en milisegundos y de esto se encarga Frondor de manera automática, de determinar esa latencia. Mantiene un cuadro de latencia expresada en milisegundos. Y una vez que de los backends con mayor prioridad se determina cuál es el de mejor latencia, el de más cercanía basada en la latencia, vamos al cuarto paso del flujo de decisión, que son analizar los pesos. Es decir, elijo los pesos en las configuraciones que yo haya realizado en mis backends y a través de una distribución basada en round robin del tráfico entre los servidores de backend del grupo seleccionado, voy a determinar la proporción de probabilidad a la que tengo que ir a cada uno de esos backends. Este flujo de decisión es muy simple. 4 pasos y tenemos 4, como hemos revisado antes, vamos para atrás, tenemos 4 métodos de enrutamiento y 4 flujos de decisión de tráfico en Azure Front Door. Vamos a repasar algunas conclusiones importantes antes de pasar a la muestra desde el portal de Azure de un Front Door ya instalado. Como siempre hacemos en este diplomado de Azure Fundamentals, repasamos parte teórica, vemos el servicio ya montado y luego aprendemos cómo montarlo. Lo primero que vamos a comentar es que Azure Front Door es un balanceador de capa 7 disponible en forma global. No tiene afinidad a una región. Lo único que debo elegir es la región del Resource Group donde voy a ubicar el Front Door, nada más. Admite aceleración de sitios dinámicos, Dynamic Site Acceleration. Permite una gestión de extremo a nivel TLS SSL. Es compatible con Web Application Firewall. Nos permite configurar afinidad de sesión. Permite enrutamiento basado en dirección URL. Permite certificados gratuitos y gestión de certificados. Y admite múltiples dominios. Es realmente un balanceador de capa 7 que, a diferencia de Application Gateway, vamos a notar que está disponible en forma global. Y por último, Front Door es un recurso global, no está asociado a ninguna región de Azure específica. Recuerden siempre esto. Vamos a poner manos a la obra, vamos a empezar a conocer Front Door desde el portal de Microsoft Azure directamente y vamos a conocer un Front Door configurado que está balanceando, que está equilibrando los 3 sitios que ya habíamos utilizado para Traffic Manager. Un sitio que está en Brasil, otro sitio que está en Estados Unidos, otro sitio que está en el este de Asia. Muy bien, aquí estamos en el portal de Microsoft Azure con un Front Door ya creado. El nombre del front door es AZF Web App FD y justamente este nombre es el que aparece en la primera parte de la URL, AZF Web App fd.azurefd.net. Noten que si hablo esta URL, finalmente lo que va a suceder es que se me va a abrir un sitio. Este sitio, en este momento yo estoy en Argentina, esto lo vamos a ver después cuando generemos el ejercicio más adelante. Yo estando en la Argentina, abro esta URL y me responde una página que me dice hola desde el sur de Brasil. Claramente porque tenemos un sitio que está alojado en el sur de Brasil. Ahora bien, si en un equipo virtual en Estados Unidos, como el que tengo en este momento, este de Estados Unidos, abro la misma URL, van a notar que me van a decir hola desde Estados Unidos, desde el este de Estados Unidos. Esto es porque me está respondiendo un sitio web que está alojado en el este de Estados Unidos. Vamos a conocer a través de diversas configuraciones cómo esto es posible. Cómo se compone el servicio de Front Door y todas estas cuestiones teóricas que estuvimos viendo, cómo las vemos ubicadas en el portal de Microsoft Azure. Pero ya vimos lo primero.
que el frontend host, o sea, una de las URLs que tengo configuradas, que en este momento es la única, pero puedo tener más, finalmente es la que atiende las peticiones de los usuarios finales. Esto nos lleva al Front Door Designer, que es una pieza fundamental de las opciones que tenemos disponibles. Noten que aquí tengo a la vista de los front-ends domains, de los backend pools y de los routing rules. Vamos para empezar por la primera. Frontends domains. Si yo ingreso aquí a este frontend que tengo configurado, hago un clic, voy a encontrarme con el nombre de hostname de mi frontend, el que estuve utilizando recién, algunas opciones específicas sobre Session Affinity y Web Application Firewall para habilitar o deshabilitar. Pero si quisiera, puedo generar más dominios de frontend. Noten lo siguiente. El host principal que tengo del frontend ya lo tengo seteado. Yo puedo agregarle un custom host name. Puede llegar a ser frontdoor1.conosur.tech, en donde luego de haberlo agregado necesito configurar en mi servicio de DNS un registro CNAME con un source y con un destination específico. Aquí le puedo indicar que quiero habilitar o deshabilitar HTTPS. En el caso de que lo habilite, me pregunta qué versión de TLS voy a querer utilizar. Y por otro lado, me dice si quiero que FrontDoor maneje el certificado o si quiero usar uno propio. Por otro lado, me permite o no habilitar el Web Application Firewall y el Session Affinity específicamente. Noten qué simple que es agregar un custom domain, que finalmente van a ser dominios de acceso. En el caso de que haga un clic en agregar, fíjense que quiero hacer un clic en agregar, lo primero que voy a tener que hacer es configurar lo que me pide con el registro CNAME, porque si no, no voy a poder avanzar en este sentido. Vamos a hacer la configuración de este custom hostname para poder mostrar otras opciones por delante. Acabamos de configurar por detrás en el video este apuntamiento que nos pide el asistente de FrontDoor para agregar un custom domain en mi frontend, por lo cual lo que voy a estar haciendo en este momento, recuerden, ¿no? Habilito HTTPS y que lo gestione FrontDoor. Cuando un clic en agregar, vamos a notar que ya se nos agrega el dominio. ¿Por qué? Puntualmente porque hemos configurado en nuestro servicio de DNS el apuntamiento CNAME. Y aquí lo que sucede es que se agrega un nuevo dominio a mi frontend, pero con un custom domain, con un custom hostname. Podría agregar más si quiero, sin ningún tipo de problemas. Una vez que tengo los frontend configurados, fíjense que aquí me alerta en realidad que no tengo routing rules configuradas con este dominio y demás cuestiones, eso después lo vamos a estar revisando. Pero por otro lado tengo mi backend pools. Cuando hago un clic en este backend pool que se llama backend 1, nos vamos a encontrar con que tiene tres backend, tres endpoints de backend, que son mis tres sitios web, el de Brasil, el del este de Asia y el del este de Estados Unidos. Todos con la misma prioridad y todos con el mismo peso. Yo si quiero, puedo cambiar la prioridad o el peso haciendo un clic en el backend, específicamente no en el backend pool. Recuerden estos términos. Backend pool es la agrupación lógica. Backend es cada una de las entradas que responde a una región específica. Entonces aquí puedo configurar el puerto por HTTP, HTTPS que va a utilizar. Desde acá modifico la prioridad y desde acá modifico el peso. Por ejemplo, le podría poner una prioridad de 3 y un peso de 25. Por lo cual, fíjense que desde acá se cambia la prioridad y el peso. Acá vamos a volver los parámetros a donde estaban antes. Como aquí tengo todo con la misma prioridad y el mismo peso, en realidad el tráfico está equilibrado. Todas tienen la misma prioridad y va a terminar definiendo probablemente la latencia en este sentido. Por eso yo estando en Argentina me atiende el sitio de Brasil, por eso estando en Estados Unidos me atiende el sitio de Estados Unidos, por una cuestión de latencia. Porque las probabilidades que vaya a un sitio o al otro son las mismas y las prioridades también. Bien, yo puedo agregar más de un backend, ¿sí? Noten que primero el backend tiene alguna, hace utilización de un protocolo.
puedo configurar los métodos de prueba específicamente para saber el estado de salud. Pero puedo agregar más de uno. Puedo hacer un clic en más y puedo agregar un segundo backend, por ejemplo backend 2, en donde podría agregar backends específicos que son de diferente tipo. De tipo App Service, Cloud Services, Storage, Application Gateway, API Management, Public IP, ¿por qué no? Podría agregar una Public IP puntualmente. También podría estar utilizando Traffic Manager o un Custom Host, indicando el FQDN o la dirección IP. Son diferentes tipos. Recuerden que Frontdoor soporta backends de Azure y externos a Azure sin ningún problema. Por lo cual puedo tener más de un backend y recordemos que el backend finalmente, el backend pool, es una agrupación lógica de aplicaciones que van a balancear un tipo de tráfico similar o van a tener algún criterio específico realizado por su administrador. Puedo tener más de un frontend barra domain. Puedo tener más de un backend pool. Puedo tener más de un routing role. Vamos a entrar acá a rule 1. Vamos a venir aquí. Noten que esta regla, que se llama rule 1, está habilitada. Acepta protocolos HTTP y HTTPS. Se relaciona con el frontend AZF webappfd.azurefd.net. Esto es importante de remarcar, yo podría desasociarlo a este y asociarlo a mi custom hostname. Finalmente el frontend, la puerta de entrada es una sola a nivel recurso. Ahora bien, como tengo diferentes custom hostname que puedo dar de alta, finalmente voy a tener diferentes dominios. Pero noten cómo desde aquí lo que puedo hacer es cambiar de frontend barra domain. Acá tengo un patrón para macheo, para hacer utilización de esta regla. En este caso tengo un asterisco, es un comodín. Todo lo que esté atrás va a estar forwardeado, porque el tipo de ruteo es forward, hacia el backend 1, hacia el backend pool 1, que ya hemos visto antes. El protocolo de forwardeo es HTTPS, pero no es el único. Yo podría utilizar mecanismos de redirect, indicando un estado específicamente, si fue encontrado, movido, temporalmente redireccionado o permanentemente redireccionado, haciendo uso de protocolos de redireccionamiento HTTP, HTTPS o machear con el request. Y noten que el destination host puedo preservarlo, reemplazarlo por otro nombre de host. El destination path lo puedo preservar o reemplazar. Por ejemplo, si viene fd1.conosur.tech barra imágenes, lo puedo cambiar a images, por ejemplo. Y el query string que venga después en la URL lo puedo preservar o lo puedo reemplazar. Noten todas las combinaciones que puedo hacer. Y el destination fragment puedo, en este caso, es la porción después del numeral. Es lo que viene en las URLs después del numeral, en donde indico alguna sección de la página, algún atajo específicamente. Yo lo podría, en este contexto, indicar un fragmento de destino. Bien. Noten que es muy fácil de utilizar. Es muy, muy fácil. Yo voy a dejar el frontend, así como antes entré desde la URL propia que me da Azure, fd.net, voy a dejar ahora mi custom domain, que recuerden que había elegido que finalmente tenga una gestión de certificados propia del frontend. Es decir, yo me tengo que ocupar de los certificados. Vamos a salvar estas opciones que acabamos de cambiar, es decir, la configuración del nuevo dominio del custom hostname y la modificación en la regla. Vamos a hacer un clic en salvar y vamos a esperar un ratito hasta que se termine de actualizar. Bien, allí se está terminando de salvar finalmente todas las opciones que acabamos de configurar. Tarda algunos minutos, muy poquitos minutos tarda, y vamos a tener esto listo. Uno de los aspectos que más tarda, van a notar si esto lo reproducen ustedes, luego del ejercicio que vamos a estar haciendo en lecciones posteriores, es la configuración del custom HTTPS. ¿Esto qué significa? Cuando estoy utilizando un custom hostname y le pido a Frontdoor que sea el que gestiona los certificados, por supuesto, esto lleva un poquito de tiempo, algunos minutitos. Tenemos que esperar para poder empezar a hacer utilización de este custom hostname con protocolo HTTPS. De hecho, noten que se abre una nueva solapa haciendo uso de fd1.conosur.tech,
me va a atender sin protocolo seguro, hola desde el sur de Brasil. Yo no hice ninguna configuración con respecto a cambio de HTTP a HTTPS en forma automática a través de Frondor, que lo podría hacer. Y aquí, si fuerzo la utilización del protocolo HTTPS, van a notar que me va a tirar un error de no seguro. Y si tratamos de indagar un poquito el certificado es de asterisco.azureedge.net. Tenemos que esperar que esto se termine de configurar en nuestro portal de Microsoft Azure y en los servicios que está gestionando este portal. Una vez que se terminó de configurar el extremo HTTPS, la configuración, nosotros vamos a poder abrir fd1.conosur.tech y noten lo siguiente, ya va a tener un certificado válido completamente gestionado, ¿sí? fd1.conosur.tech, completamente gestionado, en este caso es por DigiCert, pero que se encarga Microsoft Azure de poder gestionarlo. Entonces fíjense cómo a ver, recapitularicemos. Tenía un servicio front door configurado, que ya tenía un frontend con el hostname by default de azurefd.net. Tenía un backend pool configurado con 3 backends dentro. Y un routing rule, que básicamente es una regla de ruteo. Esta regla de ruteo lo que me dice es qué hacer con el tráfico. Si lo vamos a forwardear o vamos a redireccionar. Frondor es un equilibrador de carga de capa 7, ¿sí? Trabaja a nivel HTTP, HTTPS, por lo cual el tráfico pasa por él. Lo que está haciendo Azure, esto al ser un servicio global, es yo cliente, estando en la Argentina, me dirijo hacia AZF Web App fd.azurefd.net. Microsoft ingresa ese tráfico lo antes posible en su centro de datos distribuido en todo el mundo y desde su centro de datos combina la mejor regla de ruteo con la mejor combinación de métodos de ruteo para que me atienda el endpoint, el backend más eficiente, el que menos latencia va a tener, con la prioridad que le haya indicado y con la probabilidad o con el peso que le haya indicado. Como en este caso la prioridad es igual en todos y el peso es igual en todos, lo que va a decidir finalmente es que esté disponible el backend primero y por otro lado la latencia. De esta manera estoy llegando al endpoint más cercano desde el punto de vista de latencia. Esto es lo mismo que explicamos en forma teórica hace unos minutos, pero lo estamos viendo en forma práctica. Y el Front Door Designer es una pieza fundamental en este sentido. Y de paso vimos cómo configurar un custom domain, cosa que en el ejercicio que vamos a estar viendo en lecciones posteriores no lo vamos a ver, ya lo hemos visto acá. Tengo la opción de trabajar con Web Application Firewall, que no va a ser alcance de esta lección. Y por otro lado tengo un motor de configuración de reglas. Esto es súper interesante. El motor de configuración de reglas me permite finalmente personalizar cómo los requests HTTP van a ser tomados por el servicio de Frondor para tener un mayor control sobre el comportamiento de nuestra web app. Si hacemos un clic en agregar regla, noten lo siguiente. Yo voy a tener, por un lado, un nombre. Por otro lado, un nombre al motor de reglas, ¿no? Por otro lado, un nombre para la regla. Por otro lado, una condición y una acción. La condición tengo desde tipo de dispositivo, argumentos de post, query strings, remote address. Tengo un montón de cosas para seleccionar. Vamos a hacer un ejemplo por device, por ejemplo. Por device puede ser que sea igual o no igual. Vamos a seleccionar igual. Y el dispositivo puede ser mobile o desktop. Fíjense el nivel de configuración que me permite Front Door. Podría ser algo similar con el remote address. El remote address puede ser que sea por macheo geográfico, por IP, por no macheo geográfico o por no IP. Por ejemplo, macheo geográfico. ¿Desde qué país? Por ejemplo, puedo decir, bueno, si viene desde Argentina y es una aplicación móvil, y es un navegador móvil y viene desde Argentina, voy a aplicar las siguientes acciones. Un request header, un response header, un override routing configuration. Por ejemplo, puedo sobreescribir la configuración de ruteo. Noten que el tipo de ruteo lo puedo sobreescribir a redirect o lo puedo mantener en forward, pero enviar a otro backend pool. ¿Qué protocolo voy a estar utilizando? Si quiero habilitar URL rewrite y si quiero habilitar o deshabilitar caching. Podría agregar otra opción.
Por ejemplo, el request header, ¿sí? Más allá de la inconsistencia que estoy teniendo antes. Puedo realizar un agregado, un override, un delete de un header name, de un header value, etc. Es muy interesante todo lo que puedo hacer con el motor de regla. Yo acá voy a ir eliminando todo esto y eliminando la regla. Es muy interesante lo que puedo hacer con el motor de reglas que tiene Front Door. Es realmente súper, súper interesante. Bien, esto es una recorrida general que hemos hecho sobre Front Door desde el portal de Azure directamente. Súper interesante ver cómo funciona, la facilidad que tiene de uso y recordar que este servicio está disponible globalmente. Es espectacular. Por el momento hasta aquí llegamos. Hemos completado esta lección de introducción teórico y práctica a Front Door, este servicio global de Azure, balanceador de capa 7, y los invitamos a seguir en el diplomado con ejercicios en Front Door. Si estás viendo este video y no estás inscrito al diplomado, lo podés hacer, estás a tiempo, es completamente gratuito. Es un diplomado de Azure Fundamentals organizado por conosur.tech y Azure en español. Todas las instrucciones están en la descripción del video.